Hola, mi nombre es Abril Esmeralda Osuna Alvarado, soy estudiante de Psicología Criminal y Forense y voy a hablar acerca de dos técnicas grupales. La primera es la mesa redonda, que básicamente su definición como concreta o completa puede ser lo que es un debate. Se habla de que en la mesa redonda son aproximadamente de 3 a 6 personas las que participan en una mesa redonda como tal, en la que se habla de un tema en específico y se debate acerca de ello. No necesitan ser expertos en el área, simplemente conocer bastante del tema del que se va a hablar. Se divide en 4 fases, que es la fase de presentación y de introducción, en la que se presenta el tema del que se va a hablar y en ella también este, dan como un pequeño avance acerca de lo que va a tratar el tema. En la segunda vendría siendo el cuerpo de la discusión, o sea, de lo que se va a hablar como tal y van a empezar como a debatir, dan sus puntos de vista acerca del tema. Después se hace una sesión de preguntas y respuestas para como quedar más en claro acerca del mismo tema, en la que puede participar también el público que está observando, y por último se da una conclusión acerca de lo que ha sido el tema, viendo de qué manera puede ayudar a mejorar o a cambiar ciertos puntos, etcétera. En ellos participan 3 tipos de personas, se puede clasificar así, que son los expositores, que son los que van a participar en la mesa redonda, los que van a hablar en la mesa redonda. Después está la audiencia, que es la que también participa en la sesión de preguntas y respuestas y dando opiniones, etcétera. Y el moderador. El moderador es básicamente como un mediador, es el que se encarga de dar como las pautas entre todos los participantes, y al último es el que se encarga de dar la síntesis final del tema del que se habló. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son las características de la mesa redonda? Es exponer diferentes puntos de vista del mismo tema en concreto. También explorar el tema del cual se vaya a hablar, y explorarlo se refiere a hablarlo ahora sí hasta el fondo. Formular las preguntas para que el público también participe en caso grado de que haya alguna duda o haya una confusión de opiniones. También beneficiar a la sociedad en este tipo de tema, de qué manera puede ayudar tu opinión y la opinión de los demás para los demás. Acordar el tema del que se ha hablado, eso se hace al principio, que es parte de las características. Saber de lo que se habla, como dije, no necesitas ser un experto, pero sí se tiene que conocer el tema. No puedes llegar a hablar y no saber acerca de lo que vas a hablar. Se tiene que saber del tema, aunque no seas un, un experto en el área, pero sí debes de tener un conocimiento concreto de lo que se trata. Y la conclusión, por último, es una conclusión eficaz y coherente acerca del tema, y no sacar del mismo tema otras cosas que no vienen acerca del tema. Este, ¿De qué manera yo puedo implementar una mesa redonda? Se puede implementar o existen en diferentes cadenas televisivas, también se da en cuestiones de deportes, en cuestiones cuando también se hacen como las firmas de libros, ese tipo de cosas, que también participan muchos autores y hablan acerca del mismo libro, del mismo tema, partiendo puntos de vista distintos, y se puede encontrar en muchísimas áreas. Este, Otro tema del que a mí me tocó también hablar es sobre el role playing, que básicamente en su definición sería un juego de roles, como de intercambio de personajes, etcétera. En este mismo, ¿para qué sirve o para qué se utiliza o para qué ayuda? Ayuda a tiene la oportunidad de fortalecer empatía y las habilidades sociales entre el mismo grupo. Se da mucho en las cuestiones de infantes, por ejemplo, en el kinder, en la primaria y en secundaria. Ayuda muchísimo porque a los niños apenas se les está enseñando lo que es la empatía y el poder tratarte o comunicarte con los demás o sea, con los demás niños, pues, porque cuando son chiquitos muchas veces no conocen la empatía porque son niños. Entonces es una manera de reforzarles lo que es la empatía y hacerles de su conocimiento.
Básicamente en esta técnica todos son interpretadores y todos son audiencia. ¿A qué me refiero con eso? A que todas las personas pueden tener un papel y todas también son las que van a percibir acerca de ello. Por ejemplo, a mí y a mi compañera nos toca ser mamá e hija y los demás están viendo, pero después a los demás les toca hacer un grupo de viejitos y a los demás nos toca ver, o sea, pero básicamente son eso, pues es un juego de roles y en ello también tienen que ser roles de la vida diaria, no es como una dramatización como en tipo teatro, que en teatro puede ser hasta un árbol. No, acá son roles y son cuestiones de vida diaria, cosas de las que hagas comúnmente, pues de las que normalmente pasan en la vida real. ¿Para qué sirve o de qué manera ayuda? Estimula mucho la creatividad, la improvisación, la capacidad de adaptación en las distintas áreas en las que uno normalmente no está acostumbrado, por ejemplo, en las cuestiones en las que uno no ha vivido como tal, como por ejemplo, no sé, en caso de algún accidente o el caso de algún problema económico, en caso de alguna muerte, en todo ese tipo de cuestiones ayuda muchísimo a la resolución de conflictos para de qué manera tú puedes solucionar ese problema y pues entre otros, ¿no? Y por último voy a hablar sobre las fases. Las fases de ella también son 4. En la primera es la motivación de, como dice su palabra, motivar a los del mismo grupo a participar en este juego de roles que es divertido si lo piensas de una manera positiva y ayuda aparte. En la segunda es la preparación de la dramatización. Aquí es de qué papel vas a llevar, qué diálogo vas a llevar, de qué va a tratar el tema. En la tercera es la dramatización como tal, de qué o sea, ya como la obra, entre comillas, obra de lo que va a hablar y todo eso. Y la presentación, pues. Y por último, el debate. ¿A qué se refiere con el debate? Es también dar una conclusión acerca del tema, de qué manera te puedo ayudar, cuáles fueron los sentimientos que se encontraron mismos en ese lugar. ¿Dónde lo puedo aplicar yo? Se puede aplicar mucho en dinámicas familiares, en cuestiones cuando hay problemas familiares y como que muchas personas se nos olvidan lo que puede sentir la otra persona, entonces también puede ayudar mucho en ese aspecto. O en las cuestiones, como digo, infantiles, todo lo que tenga que ver con primaria y secundaria, básicamente ayuda muchísimo en los niños para fortalecer, como ya les había dicho, la empatía, la convivencia entre ellos mismos y entre otras cosas. Y pues bueno, eso sería absolutamente todo lo que tengo que decir acerca del tema y gracias.